Buenas tardes. Vamos a empezar una patología extraordinariamente importante y muy extensa, de hecho es una especialidad dentro de medicina, que es la patología osteoarticular. Siempre hemos dicho que cuando estudiamos patología lo primero que tenemos que hacer es entender el órgano, saber las partes que tiene, la histología que tiene, etc. En el caso del hueso, parece que es algo estático, que es algo duro, que es algo resistente porque tiene calcio, pero tiene otro montón de elementos fundamentales como son las proteínas y como son sus células, osteoblastos y osteoclastos, e incluso la circulación extrascendental. De hecho, el hueso es duro debido al calcio, y el calcio no se deposita salvo que se una la acción de la vitamina D y se una la acción de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Pues porque la vitamina D nos permite absorber el calcio y depositarlo en los huesos. La absorción tiene lugar en el duodeno gracias al producto fosfocálcico que veremos más adelante, es decir, la cantidad de calcio por la cantidad de fósforo tiene que ser constante en la sangre. Se acumula en el hueso y aumenta cuando funciona la paratormona y disminuye la osteoclasia cuando funciona la calcitonina, y luego se elimina en el riñón. Pero la gracia del riñón es que además el riñón activa la vitamina D. Aunque parte de la vitamina D se puede activar gracias al sol, el porcentaje de activación al sol es muy pequeña y realmente la vitamina D donde se activa propiamente dicho es a nivel del riñón. Pero si no tenemos el medio alcalinizado, gracias a la fosfatasa alcalina que nos da los osteoblastos, es decir, si tenemos un medio que es ácido y no alcalino, el calcio no se puede depositar en los huesos. Por lo tanto, los dos componentes son absolutamente esenciales. ¿Y dónde se nos deposita el calcio? Pues lógicamente se nos deposita en una serie de proteínas que están sintetizadas por los osteoblastos y que se llaman osteoide y que tienen una mezcla de osteonectina, calcina y pontina. El osteoide forma una pequeña superficie encima del hueso calcificado, como podemos ver aquí en color verde más claro. Y esta superficie es aproximadamente entre un 10 o un 50% de todas las laminillas óseas, pero tiene un grosor muy pequeño, es decir, solamente 1 a 3 laminillas. ¿Quién se encarga de comerse el hueso? Pues el hueso se lo come el osteoclasto, de tal manera que si hacemos una biopsia ósea, es decir, una pequeña punción a nivel del hueso que coge un pequeño cilindro, en ese cilindro no hay más de 1 a 3 células de tipo osteoclástico, o lo que es lo mismo, hay una densidad de osteoclastos de 0,03 por milímetro cúbico. Si hay más densidad de osteoclastos, que son estos de aquí, que forman estas lagunas en el momento que se comen el hueso, si hay mayor densidad de osteoclastos, la cuestión es patológica. Y luego no queda al margen la cuestión de la circulación, porque cuanto hay más circulación disminuimos la acidez del entorno, arrastramos el entorno y favorecemos el depósito de sustancias o el arrastre de las sustancias. Todo ello viene regulado por una serie de receptores de osteoprogesterina, el ligando RANK, que se fija al receptor RANK, y este grupo de elementos pertenecen al grupo del tumor necrosis factor que ya habíamos estudiado en otra ocasión y que es como una superfamilia de receptores tremendamente importantes para la diferenciación celular. ¿Cómo vamos a dividir la patología ósea? Pues la vamos a dividir, para que sea sencilla de entender, en dos partes. Una va a ser lesiones óseas elementales y las otras van a ser la patología osteoarticular. ¿Qué es lo que entendemos por lesiones óseas elementales? Pues aquí ven, son 8 lesiones que cada una tiene
particularidades anatomopatológicas y que tienen una traducción clínica particular. La primera es la osteoporosis, la segunda es la osteomalacia, que en los niños es el raquitismo, la tercera es la hiperosteoclastia, la cuarta es la osteodistrofia renal, que es la unión de la 2 más la 3, es decir, la osteomalacia más la hiperosteoclastia. La quinta es la osteosclerosis, la sexta la osteolisis y luego tenemos la displasia fibrosa o ósea y la osteomielitis. Vamos a ver, por lo tanto, cada una de ellas en el día de hoy. Pero antes introduciremos qué es lo que veremos en otro momento en las enfermedades osteoarticulares. Las enfermedades osteoarticulares las dividiremos en fenómenos degenerativos o artrosis y fenómenos inflamatorios o artritis. Y las artritis las vamos a dividir entre agudas y crónicas. De las agudas hay producidas por infecciones, cualquier infección produce una inflamación aguda y la articulación no está exenta de infecciones, pero la que a nosotros nos interesa y la que vamos a dedicarle tiempo es a los cristales, porque hay patologías que producen cristales en el interior de la articulación y esto provoca una reacción aguda. Y luego en las reacciones crónicas veremos que hay un componente autoinmune que está ligado a la superfamilia del tumor necrosis factor y a las familias de los antígenos de histocompatibilidad mayor tipo 1 y tipo 2. Y todo ello está relacionado en el cromosoma 6 o bien en la zona pericentromérica o bien en los brazos cortos. Vamos, por lo tanto, a estudiar una por una todas las lesiones elementales. La primera, osteoporosis. Si tiene poros, significa que el hueso, en vez de ser un hueso normal, tiene menos hueso. Es decir, tiene agujeros, tiene poros en el interior del hueso. Por eso se define como la disminución de la masa ósea por unidad de volumen. Por lo tanto, muy sencillo. Si ustedes ven aquí, estas son las características de un hueso normal. Cuando entra en osteoporosis disminuye la masa. ¿Y qué le puede ocurrir? Que se rompa con facilidad. En el fondo lo que viene a decir es que la densidad mineral del hueso es menor a menos 2,5. ¿Cuáles son las causas que hacen que se pierda hueso? Pues el hueso, ya saben ustedes, que se apone gracias a los osteoblastos. ¿Y quién estimula los osteoblastos? Pues los osteoblastos se ven estimulados por el ejercicio físico, es decir, cualquier actividad de presión o de esfuerzo sobre el hueso estimula a los osteoblastos a producir más hueso. Se ven estimulados o se ven alterados por los receptores estrogénicos, de tal manera que cuando las mujeres tienen estrógenos, es decir, están antes de la menopausia, no deben tener problemas de osteoporosis. Sin embargo, en la menopausia o después de la menopausia, las mujeres tienen problemas de osteoporosis. Y también está relacionado con los receptores de la vitamina D. Por lo tanto, la vitamina B, aunque no es la causante, porque ya veremos cuál es la patología que causa la alteración de la vitamina D, sí que influye en la mayor o menor aparición de huesos producido por los osteoblastos. Y lógicamente, si hay una hipercirculación, se reabsorbe mayor cantidad de hueso. ¿Cómo se manifiesta la osteoporosis? Bueno, el hueso está más transparente, aquí ven la columna vertebral. La columna vertebral normalmente ya tiene una curvatura hacia adelante, es decir, ya tiene una cifosis normalmente, que hace que si nosotros tenemos un hueso más blando de lo normal y estemos apretando notablemente la parte de delante, hagamos que se chafe la parte de delante, mientras que la parte de atrás más o menos se mantiene. Es decir, que al final lo que conseguimos es tener unas vértebras en forma de pez, las vértebras en pez. ¿Qué otro problema tenemos? Tenemos el problema de los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales no son sólidos, sino que son como los chicles que tienen un núcleo blando en el centro, de tal manera que cuando nosotros los masticamos, los chafamos, el núcleo se rompe, explota.
Bien, eso le ocurre también al disco intervertebral. Si nosotros chafamos excesivamente este núcleo, el núcleo explota y cuando explota sale hacia arriba, produciendo la típica hernia de Schmoll que ven aquí y que se ve perfectamente aquí, o bien sale hacia los laterales, produciendo compresiones nerviosas y produciendo radiculalgias, ciáticas, etc. Y lo que sí es evidente es que si el hueso es más débil de lo normal, se fractura con muchísima facilidad. Una de las fracturas más clásicas es esta, la fractura de Coles. Uno se apoya sobre una mesa y con facilidad se le rompe el radio debido a que tiene osteoporosis. ¿Qué otra lesión elemental tenemos? Hemos dicho que era la osteomalacia. La osteomalacia va ligada al déficit de vitamina D y ya saben ustedes que la vitamina D se nos activa gracias al sol, pero también hemos dicho que era muy importante la activación de la vitamina D en el riñón. ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D nos calcifica el hueso. Si el hueso no se calcifica, que tenemos grandes cantidades de osteoides sin calcificar. Pero no es lo mismo que esto ocurre en una persona adulta que eso ocurre en un niño, porque un niño tiene cartílagos de crecimiento, un niño está en permanente crecimiento y si el cartílago de crecimiento no se puede osificar normalmente, ¿qué hace el cartílago de crecimiento? Entiende que no está haciendo su función, que no está creciendo el hueso y produce más cartílago de crecimiento. Y entonces, ¿qué le pasa a estos niños? Tienen el típico rosario raquítico, porque en la osteomalacia infantil se denomina raquitismo. En cambio, en el adulto no, en el adulto el hueso no se puede calcificar y ¿qué entiende también el hueso? Hombre, si no sirvo porque no soy duro, voy a crear más hueso. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabéculas más gordas, mucho más gruesas de lo normal, pero esas trabéculas no están calcificadas, por lo tanto, desde el punto de vista funcional, no son duras, no son eficientes para la resistencia ósea. Y el individuo se le doblan los huesos, vean ustedes que tienen típicamente las piernas en forma de los típicos montadores de caballo, es decir, los típicos jinetes. ¿Qué otra lesión tenemos? Tenemos la hiperosteoclasia. ¿Qué significa hiperosteoclasia? Que tenemos más osteoclastos de lo normal. ¿Qué hace un osteoclasto? Pues un osteoclasto lo que hace es comerse el hueso formando lagunas y esas lagunas, una vez están comidas, saben que tienen que volverse a rellenar otra vez por osteoide, de tal manera que cuando ha terminado su función empiezan los osteoblastos y empiezan a sintetizar el osteoide que luego va a ser calcificado si tenemos la vitamina D adecuada. Eso ocurre permanentemente cuando hay una hiperosteoclasia, por lo tanto lo que vemos es una gran cantidad de osteoclastos, que ya hemos dicho que solo podíamos ver de 1 a 3 por biopsia, o sea que hay una barbaridad de osteoclastos y estamos permanentemente remodelando y aponiendo, remodelando y aponiendo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto es que al final toda la parte de la médula ósea, que es habitualmente grasa o hematopoyética, se transforma en tejido fibroso. La médula ósea, es decir, la parte que está entre las trabéculas óseas, es muy rica en vasos y cuando se va remodelando progresivamente se producen gran cantidad de roturas vasculares. Esas roturas vasculares producen además hemorragias y con estas hemorragias nosotros tenemos depósitos de hemosiderina, de tal manera que se forman verdaderos lagos de tejido fibroso con una gran cantidad de depósitos de hemosiderina. ¿Qué tipos de lesiones van con osteoclasia? Pues la típica osteitis fibrosa del individuo que tiene hiperparatiroidismo, ya dijimos que la paratormona era la que regía el funcionamiento de los osteoclastos, pero también ocurre algo parecido cuando el individuo tiene una insuficiencia renal, como ahora veremos. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia renal no solamente tendremos déficit de vitamina D, porque la vitamina D no se activará en el riñón, sino que además tendremos una hipersecreción de paratormona, ahora veremos por qué, que provocará la osteoclasia. Por lo tanto, hiperosteoclasia se da en la clásica osteitis fibrosa, pero también se da en la osteodistrofia renal. ¿Qué es la osteodistrofia renal? Pues la osteodistrofia renal, como su nombre indica,
es la afectación ósea debido a una insuficiencia renal. ¿Y por qué la insuficiencia renal nos produce alteraciones óseas? Pues muy sencillo. El riñón, si no funciona, no elimina los fosfatos. Si no elimina los fosfatos, y hemos dicho que en la sangre el producto entre los fosfatos y el calcio ha de ser constante, si se aumentan los fosfatos porque no los elimina el riñón, tiene que disminuir el calcio. Pero es que cuando disminuye el calcio, esto es un estímulo para la paratiroides, porque la paratiroides se da cuenta de que no hay suficiente calcio en sangre periférica y va al reservorio. ¿Y qué hace en el reservorio? Comerse el hueso, producir una hiperosteoclasia en el hueso para que el calcio pueda salir a sangre periférica. Pero es que estos individuos que tienen insuficiencia renal, como no les funciona el riñón, tampoco activan la vitamina D. Y si no activan la vitamina D, ¿qué ocurre? Tienen osteomalacia. Y si tienen osteomalacia, ¿qué ocurre? Pues tienen hueso gordo, como hemos dicho antes, mal calcificado porque no tienen vitamina D para calcificar el osteoide que se produce. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es este, que se ven trabéculas enormes con una gran cantidad de osteoides, sin filtro de calcificación debido a la osteomalacia, pero además se ven una gran cantidad de lagunas de Horship a consecuencia de la hiperosteoclasia. Es decir, la combinación de una osteomalacia con una hiperosteoclasia constituye lo que es la osteodistrofia renal. Quinta lesión elemental, la osteoesclerosis. Como su nombre indica, es mayor cantidad de hueso en un lugar determinado. Este sería el hueso normal, que vemos aquí, mayor cantidad de masa ósea. Por lo tanto, esto es un hueso osteoesclerótico. ¿Cómo se manifiesta este hueso osteoesclerótico en la radiología? Pues una zona más densa, como es lo normal. ¿Qué patologías nos pueden dar esta osteoesclerosis? Pues típicamente hay determinadas metástasis, que son estas de aquí y no otras, determinadas metástasis que provocan la hiperestimulación del hueso y la producción de más hueso que lo normal. Lo normal es que las metástasis destruyan el hueso, pero estas 5 que vemos aquí, es decir, la próstata, la mama, el tiroides, el riñón y el pulmón, producen metástasis como estas. Observen, aquí hay múltiples nódulos que son más densos de lo normal, provocan fenómenos de osteoesclerosis y son muy características de una metástasis de estos 5 órganos. En cambio, lo que es más habitual cuando se produce una metástasis en el hueso es que el hueso desaparezca. ¿Y cómo se llama cuando el hueso desaparece? Pues tiene una lisis el hueso, la masa ósea nos desaparece y por lo tanto lo que tenemos es una osteolisis, es decir, una desaparición de las trabéculas en un lugar determinado. ¿Por qué? Pues habitualmente porque está ocupado por otra cosa, porque está ocupado o bien por un tumor primitivo no formador de hueso o bien por una metástasis. En este caso, por ejemplo, esta masa de aquí es una metástasis de un carcinoma renal, o esta de aquí es una destrucción sacra a consecuencia de la metástasis de otro tumor. Otra lesión elemental, la displasia. Dijimos que hay displasia ósea y displasia fibrosa. La displasia ósea se llama enfermedad de Paget. ¿Y qué es una displasia? Pues una displasia es que la arquitectura del hueso no está bien construida, es decir, se nos altera la arquitectura. Ustedes saben que cuando el hueso se apone en forma laminada, permanentemente laminada. En cambio, cuando se apone en el caso del Paget, el hueso se apone en todos los sentidos del espacio y produce como una especie de puzzle que vemos aquí y que luego veremos con más detenimiento, una especie de puzzle en todas las direcciones del espacio. Esta especie de puzzle característico es lo que es la displasia ósea y lo que constituye la enfermedad de Paget. ¿Qué tipos de enfermedades de Paget tenemos? 2, idiopáticas y familiares. Las idiopáticas son de personas mayores, habitualmente pueden ser monostóticas, pero lo que es más corriente es que sean poliostóticas. ¿Qué problemas tenemos con la enfermedad de Paget monostótica o poliostótica? Pues fíjense ustedes,
El problema es que si permanentemente el hueso se nos está remodelando, todo el día se nos está remodelando, también se produce una fibrosis, igual que vimos en el caso de la hiperosteoclasia, una fibrosis del espacio medular y una rotura de los vasos del espacio medular que se unen entre sí, y cuando se unen no identifican si lo que se unen son arterias o venas, y se produce una gran cantidad de shunts arteriovenosos. Teniendo en cuenta que la superficie ósea es enormemente extensa, la cantidad de shunts que se producen son muchísimos, y esto sobrecarga el corazón. ¿Y qué ocurre a estas personas? Pues que estas personas fallecen por sobrecarga cardíaca debido a que tienen shunts arteriovenosos múltiples a nivel de todos los huesos, sobre todo cuando la lesión es multifocal. Pero si la lesión es unifocal, también tiene su riesgo, porque en un hueso determinado no podemos hablar de sobrecarga cardíaca, pero en un hueso determinado el estar años y años remodelando la superficie del hueso, como hemos visto en esta diapositiva de aquí, conduce finalmente a que el hueso se independice, los osteoblastos se independicen totalmente y se malignicen y constituyan un osteosarcoma secundario. Ya saben que los osteosarcomas son tumores óseos propios de gente joven porque se encuentran en la zona metafisaria de crecimiento, pero cuando los encontramos en personas mayores es seguro que lo que tienen por debajo es un Paget óseo como este que vemos aquí. ¿Qué más problemas tienen estos individuos? Como les va creciendo progresivamente el hueso, uno de los lugares donde más se ve que crece el hueso es en la cabeza. Y es absolutamente característico que la cabeza les vaya aumentando de tamaño y tengan que cambiar el tamaño del sombrero cada año. Esto es como chiste, porque lo importante no es que les aumente por fuera. Lo grave y problemático es que se aumenta tanto por fuera como por dentro, de tal manera que un cráneo de un individuo de Paget puede tener el peso de 2 o 3 cráneos de un individuo normal, y si se les aumenta hacia adentro le reduce la cavidad craneal, con lo cual tienen grandes problemas a nivel del cerebro si no se han muerto antes, como hemos dicho, por la sobrecarga cardíaca o bien por la transformación en osteosarcoma. Aquí veis la característica imagen del puzzle, ven plaquitas que están unidas entre sí, no en forma laminada, y que se ven perfectamente aquí, las placas en todos los sentidos del espacio. Y esto va asociado a, sobre todo en los casos familiares, a alteraciones cromosómicas que van ligadas a la superfamilia del tumor necrosis factor, fundamentalmente al RANK y al RANKL. ¿Por qué? Porque el RANK y el RANKL producen una activación masiva de los osteoclastos, es decir, nos provocan una destrucción masiva del hueso que luego se apone de forma anormal. Esa es la superfamilia del tumor necrosis factor. ¿Por qué nos interesa esta superfamilia? Hombre, porque como está relacionada con los linfocitos y está relacionada con las citoquinas, podemos tener anticuerpos monoclonales que bloqueen directamente los receptores de la interleuquina 1 o los factores del tumor necrosis factor quimérico que bloqueen el tumor necrosis factor. En el caso del Paget, el RANK es el receptor activador del factor nuclear KB, que es este de aquí, que tiene una acción que inhibe la apoptosis, antiapoptósica, lo que hace es que las células se conviertan en células inmortales y estos osteoclastos empiezan a crecer y a proliferar sin nadie que los controle. Esta es la evolución de los osteoclastos. Los osteoclastos, el ligando se une con el receptor y esto estimula los osteoclastos y produce una gran cantidad de osteoclastos. Y la osteoprogesterina lo que hace es bloquearnos estos ligandos de tal manera que evita que esto sea un círculo vicioso progresivo e incontrolado. ¿Qué otra displasia tenemos? La anterior, la que hemos visto, era la ósea, ahora tenemos la displasia fibrosa. ¿Qué es la displasia fibrosa? Pues es también una alteración de la arquitectura.
Todos nuestros huesos, en principio, con las excepciones de la zona craneal o de los huesos del periósteo, son de osificación endocondral, es decir, primero pasan por cartílago y luego se transforman en tejido óseo. Sin embargo, los individuos que tienen displasia fibrosa tienen un hueso de carácter desmal, es decir, toda su estructura ósea se caracteriza porque sufre una metaplasia directa del tejido conjuntivo en tejido óseo, como ocurre en la osificación desmal. Cuando es poliostótica o es de características familiares, va asociada a alteraciones cromosómicas, fundamentalmente al gen NAS, que altera la proteína G que forma parte del territorio de la colágena, y se asocia a alteraciones hormonales, como puede ser la menarquía precoz, las manchas en café con leche, crecimientos desmesurados de determinados órganos o acromegalia en general, etc. Otra lesión elemental, la inflamación, la itis. Fíjense ustedes que no hablamos de osteitis, sino de osteomielitis, y de hecho el término de osteitis que a veces se usa es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Pues les explico. La inflamación es una inflamación vehiculada por los vasos sanguíneos, y el hueso, la parte de las laminillas óseas, no tienen vasos. Los vasos están en la zona de la médula. Por lo tanto, realmente lo que se inflama en el hueso es la médula ósea. De ahí que el término correcto tenga que ser el de osteomielitis. El de los vasos medulares es lo que se inflama. ¿Cómo puede ser? Pues como cualquier inflamación, las hay agudas, las hay subagudas y las hay crónicas. De las crónicas, las más clásicas son la tuberculosis y la sífilis. ¿Y qué producen en el hueso? Pues grandes deformaciones, grandes obstrucciones y grandes aposiciones, probablemente porque estimulan la formación de osteoclastos y osteoblastos en las zonas vecinas. Y con eso terminamos la parte de las lesiones elementales, para luego comprobar qué ocurre con la patología osteoarticular. Muchas gracias.